las ventanas de este palacio con las de la fachada de Notre Dame de París y veamos la ilustración 125 para descubrir una sorprendente similitud. Alberti no hizo más que traducir un nuevo gótico a unas formas clásicas, suavizando el bárbaro, arco apuntado, y aplicando los elementos del orden clásico en un contexto tradicional. Este logro de Alberti es característico. Los pintores y escultores florentinos del siglo XV también se hallaron con frecuencia en situaciones en que tuvieron que adaptar un nuevo proyecto a la tradición antigua. La mezcla entre lo nuevo y lo viejo, entre tradiciones góticas y formas modernas, es característica de muchos de los maestros de mediados de este siglo. El mayor de estos maestros florentinos que consiguió conciliar las nuevas aportaciones con la tradición antigua fue un escultor de la generación de Donatello, llamado Lorenzo Ghiberti. La ilustración 164 muestra uno de sus relieves para la misma pila de Siena para la que Donatello hizo el Festín de Herodes, en la ilustración 152. En la obra de Donatello podríamos decir que todo era nuevo. La de Ghiberti parece mucho menos sorprendente a primera vista. Advertimos que la distribución de la escena no es muy distinta a la que escogió el famoso fundidor de Legia del siglo XII. La ilustración 118. Cristo en el centro con, a un lado, San Juan Bautista, los ángeles al otro, y a Dios y la paloma del Espíritu Santo descendiendo del cielo. Hasta en el tratamiento de los detalles, la obra de Ghiberti recuerda las de sus predecesores medievales. El amoroso cuidado con que distribuye los pliegues de los trajes puede recordarnos una obra como la de la Virgen del Orfebre del siglo XIV de la ilustración 139. Y sin embargo, el relieve de Ghiberti es tan vigoroso y convincente como el de su compañero Donatello. También él había aprendido a caracterizar cada figura y hacernos comprender la parte que desempeña el conjunto. La belleza y humildad de Cristo, el Cordero de Dios, la solemne y enérgica actitud de San Juan, el enflaquecido profeta del desierto y el celestial acompañamiento de los ángeles que contemplan silenciosos entre sí, alegres y maravillados, mientras que la nueva modalidad dramática de Donatello, al representar la escena sagrada, subvierte la nítida distribución que había sido orgullo de otra época. Ghiberti procura mantenerse contenido y lúcido. No nos proporciona una idea del espacio real como se propuso Donatello. Prefiere ofrecernos tan solo una ilusión a la profundidad, dejando que las figuras principales se estanquen claramente contra un fondo neutro. Del mismo modo que Ghiberti permaneció fiel a algunas ideas del arte gótico sin rechazar el empleo de los nuevos descubrimientos de su siglo, el pintor Fra Angelico, hermano Angélico, nacido en Fiesole, junto a Florencia, aplicó los nuevos métodos de Masaccio principalmente con objeto de expresar las ideas tradicionales del arte religioso. Fra Angelico era un fraile dominico. Los frescos que pintó en su monasterio florentino de San Marcos alrededor del año 1440 se cuenta entre las más hermosas de sus pinturas. Pintó una escena sacra en cada una de sus celdas y al final de cada corredor y cuando se pasea de una a otra en la inquietud del viejo edificio, se experimenta algo del espíritu con que fueron concebidas. La ilustración 165 muestra un cuadro de la Anunciación que realizó en una de las celdas. Observamos al momento que el arte de la perspectiva no ofrecía dificultades para él. El claustro donde está arrodillada la Virgen está representado de manera tan convincente como la bóveda del famoso fresco de Masaccio. Y ahora veamos la ilustración 149.
Sin embargo, se ve claramente que el principal propósito de Fra Angelico no era horadar la pared, al igual que Simón Martini en el siglo XIV, veamos la ilustración 141, solo se propuso representar la escena religiosa donde toda su belleza y simplicidad apenas hay movimiento o sugestión de sólidos cuerpos reales en la pintura de Fray Angélico. Pero me parece mucho más emotiva por su humildad, la de un gran artista que deliberadamente renuncia a cualquier demostración de modernidad a pesar de su profunda inteligencia respecto a los problemas que Brunelleschi y Masaccio introdujeron en el arte. Podemos estudiar la fascinación de esos problemas y también su dificultad en las obras de otro flamenco, el pintor Paulo Usello, la mejor conservada de las cuales es una batalla que está en la National Gallery de Londres y podemos ver la ilustración 166. El cuadro se pintó probablemente para ser colocado encima del zócalo, entablamiento de la parte baja de la pared de un aposento del Palacio Medici, palacio urbano de una de las familias de mercaderes florentinos más poderosas y opulentas. Representa un episodio de la historia de Florencia del que aún se hablaba mucho cuando se realizó la obra, la batalla de San Romano, en el año 1432, cuando las tropas florentinas batieron a sus rivales en uno de los muchos enfrentamientos que tuvieron lugar entre fracciones italianas. A primera vista, el cuadro puede parecer bastante medieval. Estos caballeros con sus armaduras y sus largas y pesadas lanzas, cabalgando como en un torneo, pueden recordarnos una novela medieval de caballería. No ha de sorprendernos. Al pronto, como muy moderno el modo de estar pintada la escena. Tanto los hombres como los caballos parecen un poco de madera, como si fueran juguetes. En su conjunto, el vistoso cuadro parece hallarse muy lejos de la realidad de la guerra, pero si nos preguntamos por qué esos caballeros parecen como de tío vivo y la totalidad de la escena casi como una función de títeres, haremos un curioso descubrimiento. Sucede así, precisamente, porque el pintor estaba tan fascinado por las nuevas posibilidades de su arte que hizo cuanto pudo porque sus figuras se recortasen en el espacio como si hubieran sido talladas más que pintadas. Se decía de Usello que el descubrimiento de la perspectiva le impresionó tanto que pasó días y días con sus noches dibujando objetos escorzados y planteándose a sí mismo nuevos problemas. Sus compañeros solían decir que estaba tan absorbido por esos estudios que apenas levantaba la cabeza cuando su mujer le avisaba de que la comida estaba servida, exclamando: ¡qué cosa tan bella es la perspectiva! En el cuadro podemos ver algo de ese arrobamiento. Evidentemente, Usello se tomó mucho trabajo para producir las diversas piezas de armaduras esparcidas por el suelo en el correcto escorzo. Pero, sin duda, de lo que estaba más orgulloso era del guerrero caído, cuya escorzada representación debió de ser muy difícil. Y ahora veamos la ilustración 167. ¿No se había pintado una figura semejante antes? Y aunque pareciese más bien pequeña en proporción con las otras, podemos imaginar la sorpresa que causaría. En todo el cuadro podemos hallar testimonios de interés de que se tomó Usello por la perspectiva, así como la fascinación que ésta ejerció en sus espíritus. Hasta las lanzas quebradas que yacen en tierra están situadas de modo que apunten hacia su común punto de fuga. Esta matemáticamente precisa colocación es el cierto modo responsable del aspecto artificial del escenario en el que se desarrolla la batalla. Si retrocedemos a esta fastuosidad caballeresca,
a los caballeros del cuadro de Van Eyck en la ilustración 157 y en las miniaturas de los de Limburgo en la ilustración 144, que hemos comparado con él, advertiremos más claramente lo que Usello debía a la tradición gótica y cómo transformó esa herencia. Van Eyck, en el norte, modificó las formas del estilo internacional, aumentando los pormenores mediante la observación y tratando de copiar minuciosamente las superficies de las cosas. Usello eligió más bien el criterio opuesto. Por medio de su amado arte de perspectiva, trató de construir un escenario verosímil, sobre el que las figuras apareciesen sólidas y reales. Sólidas, indudablemente, lo parecen, pero en el efecto que producen nos recuerda un poco el de las fotografías estereoscópicas que se observan a través de dos lentes. Usello no había aprendido aún a dominar los efectos de la luz, la sombra y el aire para suavizar los duros perfiles de una reproducción estricta en perspectiva. Pero si nos situamos frente al cuadro, tal como se expone en la National Gallery, no notamos nada anormal en él, porque a pesar de su obsesión por la geometría aplicada, Usello era un verdadero artista. En tanto que pintores como Fray Angélico podían hacer uso de lo nuevo sin alterar el espíritu de lo viejo, mientras Usello a su vez quedaba completamente cautivado por los nuevos problemas, artistas menos acendrados y ambiciosos utilizaron los nuevos procedimientos sin inquietarse demasiado acerca de sus dificultades. El público probablemente prefirió a los maestros que le ofrecían lo mejor de los dos mundos. Así, el encargo de pintar las paredes de la capilla privada del Palacio de Médicis recayó en Venozio Gozzoli, discípulo de Fray Angélico, pero por supuesto hombre de muy distinto criterio artístico. Gozzoli cubrió los muros de la capilla con una representación de la cabalgata de los Reyes Magos, haciéndolo viajar con un atuendo muy regio a través de un hermoso paisaje. Veamos la ilustración 168. El episodio bíblico les brindó la ocasión para exhibir ricos primores y suntuosos ropajes. Un maravilloso mundo lleno de encanto y alegría. Hemos visto que esta afición a representar la fastuosidad de nobles pasatiempos se desarrolló en Borgoña. Ahora veamos la ilustración 144, con cuya monarca los Médicis establecieron estrechas relaciones. Gozzoli parece querer demostrar que los nuevos recursos podían servir para hacer esas alegres representaciones de la vida contemporánea más vivas y más deliciosas aún. No tenemos ninguna razón para discutírselo. La vida de esta época era en realidad tan pintoresca y estaba tan llena de colorido. Debemos agradecer a esos maestros menores que hayan conservado un recuerdo de aquellas delicias en sus obras. Y quien vaya a Florencia no deberá desperdiciar la oportunidad de visitar esta pequeña capilla en la que parece quedar algo aún del sabor y el aroma de un modo más alegre de vivir. Entretanto, otros pintores, instalados en ciudades al norte y al sur de Florencia, asimilaron el mensaje del nuevo arte de Donatello y Masaccio, y tal vez lo aprovecharon más ávidamente aún que los propios florentinos. Ahí estaba Andrea Mantegna, quien trabajó en un principio en la famosa ciudad universitaria de Padua y después en la corte de los señores de Mantua, ciudades las dos del norte de Italia. En una iglesia de la primera,
muy cercana a la capilla